Bienvenidos a Historias Fascinantes de la Biblia. En este video, estudiaremos una de las parábolas más emblemáticas de Jesús, la parábola del sembrador. Esta parábola, encontrada en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, nos ofrece profundas enseñanzas sobre la receptividad de nuestros corazones hacia la palabra de Dios. Acompáñennos mientras desglosamos diferentes puntos clave de esta parábola, respaldados por versículos bíblicos, para profundizar en su significado y aplicación en nuestras vidas. Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, por lo cual subió a una barca y se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Luego los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Vosotros, pues, oíd la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Número 1. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Mateo 13:3. El versículo He aquí, el sembrador salió a sembrar. En Mateo 13:3, es una introducción poderosa que encapsula el acto de transmitir la palabra de Dios. Jesús utiliza la figura del sembrador para ilustrar la labor de Dios y de aquellos que predican su mensaje. Esta metáfora no solo es sencilla, sino también profundamente significativa, ya que el acto de sembrar implica esperanza, esfuerzo y la expectativa de una cosecha futura. El sembrador representa a Dios, el origen de toda verdad y sabiduría, y también a cualquier predicador que, siguiendo el ejemplo divino, lleva el mensaje de salvación y enseñanza espiritual a otros. Al salir a sembrar, el sembrador muestra una disposición a trabajar, a salir de su zona de confort y a enfrentar las incertidumbres del resultado. Este acto simboliza la misión evangelizadora que no conoce fronteras ni limitaciones, extendiéndose a todas las áreas donde haya necesidad de la palabra. El sembrador esparce semillas en diversos tipos de suelo, que representan los diferentes estados del corazón humano. Cada terreno refleja la receptividad y las barreras que las personas pueden tener hacia el mensaje divino. Así, la parábola no solo destaca la labor del sembrador, sino que también nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestros propios corazones. Jesús, al iniciar la parábola de esta manera, también subraya la universalidad del llamado divino. La semilla, la palabra de Dios, se ofrece a todos, independientemente de la condición del suelo. Este gesto muestra la generosidad y la gracia de Dios, que ofrece su mensaje de amor y redención a todos sin excepción. Sin embargo, el resultado de la siembra dependerá de la preparación y disposición de cada uno para recibir y nutrir esa semilla. En el contexto de la enseñanza cristiana, este versículo nos desafía a evaluar cómo recibimos y respondemos a la palabra de Dios. Nos llama a preparar nuestro corazón como terreno fértil, listo para recibir, comprender y poner en práctica las enseñanzas divinas. Asimismo, anima a los predicadores
y a todos los creyentes a ser diligentes y persistentes en la siembra, confiando en que, aunque no todas las semillas prosperen, aquellas que caigan en buena tierra producirán una cosecha abundante. Número 2. La semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11. El versículo "La semilla es la palabra de Dios" en Lucas 8:11 es central en la parábola del sembrador, revelando el núcleo de la enseñanza de Jesús. La semilla, en esta metáfora, simboliza la palabra de Dios, una verdad eterna y vivificante que tiene el poder de transformar vidas y corazones. Al comparar la palabra de Dios con una semilla, Jesús destaca varias características esenciales. Primero, una semilla contiene potencial de vida y crecimiento, pero necesita ser plantada en el terreno adecuado para germinar y desarrollarse. De manera similar, la palabra de Dios tiene el poder intrínseco de dar vida espiritual y provocar un cambio profundo, pero su eficacia depende de la receptividad del corazón humano. La imagen de la semilla también sugiere un proceso de crecimiento. Cuando una semilla es plantada, no se convierte instantáneamente en una planta madura. Requiere tiempo, cuidado y condiciones favorables. Así, la palabra de Dios, cuando es recibida en un corazón dispuesto, inicia un proceso de transformación que puede ser gradual. Este crecimiento espiritual implica estudio, meditación y la aplicación constante de los principios divinos en la vida cotidiana. Además, la semilla es un símbolo de multiplicación. Una sola semilla, cuando crece, puede producir muchas más semillas. De igual manera, cuando la palabra de Dios arraiga profundamente en una persona, no solo transforma su vida, sino que también puede influir y ser transmitida a otros, produciendo una multiplicación del conocimiento y la fe. La dispersión de la semilla en diferentes tipos de suelo representa cómo la palabra de Dios se esparce en los corazones de las personas. Algunos corazones, como el terreno fértil, están preparados para recibirla y permitir que crezca y produzca frutos abundantes. Otros, como el terreno pedregoso o lleno de espinas, pueden recibir la semilla inicialmente, pero no permiten que prospere debido a las dificultades, preocupaciones mundanas o la falta de profundidad espiritual. Esta metáfora también resalta la igualdad de oportunidad que Dios ofrece a todos. La semilla es esparcida generosamente sin discriminación, simbolizando que la palabra de Dios está disponible para todos, independientemente de su condición o antecedentes. Sin embargo, la responsabilidad de cómo se recibe y cultiva la semilla recae en cada individuo. La naturaleza de la semilla también nos enseña sobre la vulnerabilidad y la necesidad de protección. Una semilla puede ser robada por las aves, sofocada por las espinas, o no encontrar raíz en terreno pedregoso. De igual forma, la palabra de Dios en nuestros corazones puede enfrentar oposiciones y desafíos. Es vital proteger y nutrir la semilla de la palabra mediante la oración, la comunidad de fe y una vida de obediencia a Dios. Número 3. Una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Mateo 13:4. El versículo, una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. En Mateo 13:4, ilustra una de las situaciones en la parábola del sembrador, donde la semilla, que es la palabra de Dios, no llega a germinar. En este caso, la semilla que cae junto al camino representa a aquellos que oyen la palabra, pero no la entienden. La falta de entendimiento impide que la semilla penetre y crezca en sus corazones. El camino simboliza un terreno duro y compactado, donde la semilla no puede echar raíces. Este tipo de suelo representa a las personas cuyos corazones y mentes están cerrados o insensibles a la palabra de Dios. Pueden escuchar el mensaje, pero debido a una variedad de factores como la distracción, el escepticismo, la superficialidad o la indiferencia, no logran comprender su significado y profundidad. Las aves que vienen y se llevan la semilla simbolizan las fuerzas del mal, como Satanás, que arrebatan la palabra antes de que pueda siquiera comenzar a tener un impacto. Esto refleja la realidad espiritual de que hay oposiciones activas que buscan impedir que la verdad divina transforme vidas. Satanás y sus engaños pueden tomar muchas formas, desde tentaciones y dudas hasta filosofías y enseñanzas falsas que desvían a las personas del camino de la verdad.
Este escenario destaca la importancia del entendimiento en el proceso de recibir la palabra de Dios. No basta con simplemente escuchar. Es crucial buscar una comprensión profunda y genuina. La falta de entendimiento es una barrera que puede ser superada mediante la educación espiritual, la oración y la meditación en las Escrituras. También enfatiza la responsabilidad de los maestros y predicadores de comunicar el mensaje de manera clara y accesible, ayudando a las personas a captar y aplicar las enseñanzas divinas. La dureza del camino también puede ser una metáfora de corazones endurecidos por el pecado, el dolor o la desilusión. Estas experiencias pueden hacer que una persona sea resistente a recibir la palabra de Dios. La compasión, la paciencia y el amor son necesarios para ablandar estos corazones y prepararlos para recibir la semilla de la verdad. En términos prácticos, este versículo nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Hay áreas de nuestra mente y corazón que están endurecidas? ¿Permitimos que las distracciones y las dudas impidan que la palabra eche raíces en nosotros? Nos invita a estar vigilantes contra las influencias que intentan robar la verdad de nuestras vidas y a trabajar activamente para comprender y aplicar la palabra de Dios. También nos llama a ser conscientes de aquellos a nuestro alrededor que pueden estar en el camino, espiritualmente hablando. Nos desafía a ser agentes de cambio y apoyo, ayudando a otros a entender y abrazar la verdad de Dios. Este proceso puede involucrar compartir nuestra propia comprensión, ser testigos con nuestro ejemplo de vida y proporcionar un entorno donde las preguntas y las dudas puedan ser abordadas honestamente. Número 4. Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mateo 13:19. El versículo «Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón» en Mateo 13:19 revela una dimensión crucial de la lucha espiritual que enfrenta la palabra de Dios al intentar arraigar en los corazones humanos. Aquí, Jesús explica que las aves en la parábola del sembrador representan a Satanás, quien activamente busca robar la semilla, es decir, la palabra de Dios, sembrada en los corazones de las personas. Este acto de arrebatar la semilla subraya la oposición constante y decidida del maligno hacia la verdad divina. Satanás y sus fuerzas del mal trabajan incansablemente para impedir que la palabra de Dios penetre y transforme vidas. Este robo espiritual puede manifestarse de muchas maneras, como distracciones, dudas, engaños y tentaciones, todas diseñadas para apartar la atención de las personas de la verdad y mantenerlas en un estado de ceguera espiritual. El hecho de que Satanás pueda arrebatar la palabra tan rápidamente después de que ha sido sembrada indica la importancia de una respuesta inmediata y decisiva al mensaje de Dios. Cuando una persona escucha la palabra pero no la entiende o no la toma en serio, se abre una oportunidad para que el maligno la quite antes de que pueda echar raíces. Esta realidad pone de relieve la necesidad de una recepción activa y consciente de la palabra de Dios, donde no solo se escuche, sino que también se medite y se busque comprender profundamente. El acto de arrebatar la semilla también nos enseña sobre la vulnerabilidad del corazón humano sin la protección adecuada. La oración, el estudio constante de las Escrituras y la comunidad de fe son esenciales para fortalecer nuestra resistencia contra los ataques del maligno. Estos elementos actúan como barreras protectoras que pueden prevenir que la semilla de la palabra sea robada y asegurar que tenga la oportunidad de crecer y dar fruto. Este versículo también destaca la estrategia del enemigo de atacar la mente y el corazón, las áreas donde se produce la verdadera transformación. Satanás sabe que si puede impedir que la palabra de Dios eche raíces en estas áreas, puede mantener a las personas en un estado de esclavitud espiritual y separación de Dios. Por eso, es fundamental que los creyentes sean conscientes de esta táctica y se equipen con la armadura espiritual mencionada en Efesios 6:18, que incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. En la vida cotidiana, este concepto nos desafía a estar siempre alerta y conscientes de las formas en que el maligno puede intentar robar la palabra de nuestros corazones. Las distracciones modernas, las preocupaciones diarias y las influencias negativas pueden servir como herramientas del enemigo para desviar nuestra atención y debilitar nuestra fe. Reconocer estas tácticas
Nos permite tomar medidas proactivas para proteger y nutrir la semilla de la palabra en nuestras vidas. También nos llama a apoyar a otros en su viaje espiritual, ayudándoles a fortalecer su entendimiento y resistencia contra los ataques del maligno. Esto puede implicar brindar enseñanza, ofrecer oraciones de apoyo y crear un entorno donde las personas se sientan seguras para explorar y profundizar en su fe, sin miedo a ser atacadas o desviadas. Número 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Mateo 13:5. El versículo parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, en Mateo 13:5, describe una situación en la parábola del sembrador que aborda cómo algunas personas reciben la palabra de Dios. El terreno pedregoso representa corazones que, aunque inicialmente reciben la palabra con gozo, no tienen la profundidad necesaria para que la semilla eche raíces firmes y duraderas. El terreno pedregoso es superficial, con una capa delgada de tierra que cubre una base de roca dura. Esta imagen es una metáfora de aquellos que reciben la palabra de Dios con entusiasmo y alegría inmediata, pero cuya fe no está profundamente arraigada. La alegría inicial puede ser genuina, pero al carecer de profundidad, no se sostiene ante las pruebas y tribulaciones. La falta de raíz simboliza la falta de una base sólida en la fe. Las raíces de una planta son esenciales para su estabilidad y nutrición. Sin raíces profundas, la planta no puede acceder al agua y los nutrientes necesarios para su crecimiento y supervivencia. De la misma manera, una fe superficial no puede sostenerse ante los desafíos de la vida. Cuando llegan las dificultades, la persecución o las tentaciones, estas personas abandonan su fe porque no tienen una base sólida que los sostenga. Este escenario subraya la importancia de profundizar en la fe y el conocimiento de la palabra de Dios. No basta con una recepción emocional y superficial, se necesita un compromiso y una comprensión profundos. Esto implica un esfuerzo continuo por estudiar las Escrituras, participar en la oración y buscar una relación más íntima y personal con Dios. La situación del terreno pedregoso también destaca la necesidad de perseverancia. La vida cristiana no está exenta de dificultades y pruebas. De hecho, Jesús advirtió que sus seguidores enfrentarían persecuciones y desafíos. La fe que no está arraigada profundamente se tambalea y cae cuando se enfrenta a estas pruebas. La perseverancia en la fe se fortalece mediante una vida de obediencia, disciplina espiritual y comunidad con otros creyentes que pueden ofrecer apoyo y aliento. El gozo inicial al recibir la palabra es algo positivo y deseable, pero debe ir acompañado de un crecimiento y una madurez continuos. Este crecimiento se logra al permitir que la palabra de Dios penetre profundamente en nuestras vidas, transformando nuestros pensamientos, acciones y actitudes. Significa permitir que la palabra eche raíces profundas en nuestro corazón, donde pueda nutrirse y crecer, produciendo fruto a lo largo del tiempo. Para evitar ser como el terreno pedregoso, es crucial que las personas busquen continuamente profundizar su fe. Esto puede incluir involucrarse en estudios bíblicos, buscar mentores espirituales, participar activamente en una comunidad de fe y dedicar tiempo a la reflexión y la meditación en la palabra de Dios. Estas prácticas ayudan a fortalecer las raíces espirituales, asegurando que la fe no solo sobreviva, sino que prospere incluso en tiempos difíciles. En nuestra vida diaria, este versículo nos desafía a evaluar la profundidad de nuestra propia fe. ¿Estamos permitiendo que la palabra de Dios eche raíces profundas en nuestras vidas? ¿O estamos satisfechos con una comprensión superficial? Nos invita a tomar medidas proactivas para fortalecer nuestra fe y asegurarnos de que estamos preparados para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir. Además, este versículo nos llama a ser conscientes de las necesidades de aquellos a nuestro alrededor que pueden estar en el terreno pedregoso espiritualmente. Podemos ofrecer apoyo, enseñanza y aliento a quienes están comenzando su viaje de fe, ayudándoles a desarrollar una base sólida y profunda que les permitirá perseverar y crecer en su relación con Dios. Número 6. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Mateo 13:21. El versículo no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración,
En Mateo 13:21 describe una condición espiritual de fragilidad y superficialidad en la fe. Jesús utiliza esta imagen para ilustrar cómo algunas personas reciben la palabra de Dios con entusiasmo y alegría, pero su falta de profundidad y arraigo hace que su fe sea temporal y fácilmente destruida cuando enfrentan problemas o persecución. La raíz es esencial para cualquier planta, ya que proporciona estabilidad y nutrición. Una planta sin raíces profundas es vulnerable a ser arrancada o secarse rápidamente bajo el calor del sol. De manera similar, una fe sin raíces profundas es vulnerable a ser destruida cuando se enfrenta a las adversidades de la vida. Estas personas pueden experimentar una emoción inicial al recibir la palabra de Dios, pero no logran integrar esa fe en el núcleo de su ser. La falta de raíz indica que la fe no ha penetrado profundamente en el corazón y la mente. Esta superficialidad puede deberse a varias razones: una comprensión incompleta del mensaje de Dios, una falta de compromiso personal, o una dependencia excesiva en emociones en lugar de una convicción firme. Sin una base sólida, la fe no puede sostenerse y es de corta duración, desvaneciéndose rápidamente ante las dificultades. Los problemas y la persecución son pruebas inevitables en la vida de cualquier creyente. Jesús advirtió que sus seguidores enfrentarían oposición y desafíos. Estas pruebas pueden tomar muchas formas, desde críticas y burlas hasta verdaderas dificultades personales y sufrimientos. Aquellos cuya fe no tiene raíz son como la planta que rápidamente se marchita bajo el sol ardiente. Sin una base sólida y profunda, su fe no puede resistir el calor de las pruebas. Este versículo subraya la importancia de profundizar en nuestra fe y asegurar que esté bien arraigada. Una fe arraigada no solo se basa en una emoción momentánea, sino en una comprensión profunda y una relación sólida con Dios. Esto requiere un esfuerzo continuo y deliberado para crecer espiritualmente, mediante el estudio de las Escrituras, la oración, la meditación y la comunidad con otros creyentes. La profundidad de la fe se desarrolla a través de la perseverancia y la práctica. Enfrentar y superar pruebas fortalece nuestras raíces espirituales, haciendo nuestra fe más robusta y resiliente. Cada desafío superado con fe nos arraiga más profundamente en nuestra relación con Dios, creando una fundación inquebrantable. La parábola nos desafía a examinar nuestras propias vidas y evaluar la profundidad de nuestra fe. ¿Estamos permitiendo que nuestra fe crezca raíces profundas? ¿O estamos viviendo una espiritualidad superficial que se desvanece ante las dificultades? Nos invita a comprometernos con un crecimiento espiritual constante y a buscar una relación más profunda con Dios. Además, este versículo nos llama a ser conscientes de las luchas de aquellos a nuestro alrededor que pueden tener una fe superficial. Podemos desempeñar un papel importante en ayudarlos a fortalecer su fe, proporcionando apoyo, guía y aliento. Esto puede incluir compartir nuestras propias experiencias, ofrecer recursos espirituales y crear un ambiente de amor y aceptación donde puedan crecer espiritualmente. En la práctica, fortalecer nuestras raíces espirituales implica dedicar tiempo y esfuerzo a conocer mejor a Dios y su palabra, involucrarse en estudios bíblicos, participar en grupos de oración y reflexión, y buscar mentores espirituales son formas de profundizar nuestra fe. También implica aplicar los principios de la fe en nuestra vida diaria, permitiendo que nuestras acciones reflejen nuestras creencias y convicciones. El compromiso con una fe profunda y arraigada nos prepara para enfrentar cualquier adversidad con valentía y confianza en Dios. Una fe bien arraigada no solo sobrevive las pruebas, sino que también se fortalece a través de ellas, produciendo frutos de carácter, paciencia y esperanza. Número 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Mateo 13:7. El versículo otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. En Mateo 13:7 ilustra una situación común y peligrosa en la vida espiritual. Aquí, Jesús describe cómo la palabra de Dios puede ser recibida, pero luego es sofocada por las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas. Esta metáfora es una advertencia sobre los obstáculos que pueden impedir que la fe florezca y dé fruto.
Los espinos representan las distracciones y preocupaciones mundanas que compiten con la palabra de Dios en nuestros corazones. Estas preocupaciones pueden ser variadas: problemas financieros, presiones laborales, relaciones personales y las innumerables responsabilidades diarias que enfrentamos. Aunque estas cosas no son inherentemente malas, pueden volverse problemáticas cuando ocupan un lugar predominante en nuestras vidas, desplazando la atención y el tiempo que deberíamos dedicar a nuestra relación con Dios. El engaño de las riquezas es otro espino que puede ahogar la palabra de Dios. La búsqueda de la riqueza y el materialismo prometen satisfacción y seguridad, pero a menudo resultan en una trampa. Las riquezas pueden crear una falsa sensación de autosuficiencia y desviar nuestra confianza de Dios a las cosas materiales. Esta ilusión puede llevarnos a priorizar la acumulación de bienes sobre el crecimiento espiritual, sofocando así la fe y la devoción. Cuando la semilla cae entre espinos, inicialmente puede parecer que está creciendo bien. Sin embargo, a medida que los espinos crecen, comienzan a competir por los nutrientes, la luz y el espacio. Finalmente, los espinos ahogan la planta, impidiendo su crecimiento y su capacidad de producir fruto. De manera similar, las preocupaciones y las riquezas pueden invadir nuestro corazón y mente, ahogando nuestra fe y evitando que crezca y dé fruto espiritual. Este versículo nos llama a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a identificar los espinos que podrían estar sofocando nuestra fe. ¿Qué preocupaciones están ocupando nuestra mente? ¿Estamos permitiendo que el deseo de riqueza y éxito material desplace nuestra devoción a Dios? Al identificar estos obstáculos, podemos tomar medidas para desenraizarlos y asegurarnos de que nuestra fe tenga el espacio necesario para crecer. Una forma de enfrentar las preocupaciones de la vida es mediante la práctica de la entrega y la confianza en Dios. Jesús nos enseñó a no preocuparnos por el mañana y a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Al confiar en que Dios proveerá y cuidará de nuestras necesidades, podemos liberar nuestra mente de las preocupaciones que nos consumen. En cuanto al engaño de las riquezas, es vital recordar que las verdaderas riquezas no son materiales, sino espirituales. La palabra de Dios nos enseña que el amor al dinero es la raíz de todos los males y que debemos acumular tesoros en el cielo, donde no se destruyen ni se pierden. Al cultivar una actitud de gratitud y contentamiento, podemos resistir la tentación de poner nuestras esperanzas y deseos en las riquezas materiales. Además, la comunidad de fe puede ser un apoyo crucial en este proceso. Al rodearnos de otros creyentes que comparten nuestras luchas y metas espirituales, podemos encontrar aliento y apoyo para mantener nuestra fe centrada y evitar que los espinos la ahoguen. La rendición de cuentas mutua y la oración comunitaria son herramientas poderosas para mantener nuestra fe fuerte y vibrante. En nuestra vida diaria, debemos estar atentos a las prioridades que establecemos. Es esencial dedicar tiempo a la oración, el estudio de las Escrituras y la meditación, asegurándonos de que nuestra relación con Dios sea la prioridad suprema. Al hacer esto, podemos evitar que las preocupaciones y el materialismo ahoguen nuestra fe, permitiendo que la palabra de Dios crezca y prospere en nuestros corazones. Número 8. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos 4:19. El versículo "el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa". En Marcos 4:19 ofrece una advertencia sobre las distracciones y tentaciones del mundo que pueden impedir que la palabra de Dios produzca fruto en nuestras vidas. Jesús utiliza esta imagen para explicar cómo las preocupaciones mundanas y la búsqueda de riquezas pueden sofocar el crecimiento espiritual, haciendo que la palabra sea infructuosa. El afán de este siglo se refiere a las preocupaciones y ansiedades que ocupan nuestras mentes y corazones. Estas pueden incluir preocupaciones por el trabajo, la familia, la salud, la seguridad financiera y otros aspectos de la vida diaria. Aunque algunas de estas preocupaciones son legítimas, cuando dominan nuestros pensamientos y energías, pueden desplazar nuestra atención de lo que es verdaderamente importante: nuestra relación con Dios y el crecimiento espiritual.
El engaño de las riquezas se refiere a la ilusión de que el dinero y los bienes materiales pueden proporcionar satisfacción y seguridad duraderas. La búsqueda de riquezas puede convertirse en una obsesión, llevándonos a priorizar el éxito material sobre el crecimiento espiritual. Las riquezas prometen una falsa sensación de seguridad y felicidad, pero a menudo resultan ser vacías y transitorias. Este engaño puede desviar nuestro enfoque de Dios y hacernos depender de las cosas materiales, en lugar de confiar en su provisión y cuidado. Cuando la palabra de Dios es ahogada por estas preocupaciones y engaños, se vuelve infructuosa. Esto significa que no produce el fruto espiritual que debería: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La falta de fruto es un indicador de una vida espiritual estancada o debilitada, donde la palabra no ha penetrado profundamente en el corazón y no está transformando nuestras vidas. Para evitar que la palabra de Dios sea ahogada, es crucial reconocer y abordar estas distracciones y tentaciones. Una forma de hacerlo es a través de la oración y la entrega a Dios, confiando en Él para nuestras necesidades y preocupaciones. Jesús nos enseñó a no preocuparnos por el mañana y a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Al entregar nuestras ansiedades a Dios, podemos liberar nuestras mentes y corazones para recibir y nutrir la palabra. Otra forma de resistir el engaño de las riquezas es cultivando una actitud de contentamiento y gratitud. La palabra de Dios nos enseña a estar contentos con lo que tenemos y a no poner nuestra esperanza en las riquezas, sino en Dios, quien nos da todas las cosas en abundancia. Al valorar las bendiciones espirituales sobre las materiales, podemos evitar que el deseo de riqueza desplace nuestra devoción a Dios. La comunidad de fe también juega un papel importante en ayudarnos a mantener nuestras prioridades en orden. Al rodearnos de otros creyentes que comparten nuestras luchas y nos animan en nuestro camino espiritual, podemos encontrar apoyo y responsabilidad. La rendición de cuentas mutua y la oración comunitaria nos ayudan a mantenernos enfocados en lo que realmente importa y a resistir las distracciones y tentaciones del mundo. Además, es esencial dedicar tiempo a la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Al hacer de esto una práctica diaria, podemos fortalecer nuestra fe y permitir que la palabra eche raíces profundas en nuestros corazones. La meditación en las Escrituras nos ayuda a renovar nuestras mentes y a alinear nuestros pensamientos y acciones con la voluntad de Dios. En la práctica, esto significa establecer prioridades claras en nuestra vida diaria. Debemos asegurarnos de que nuestra relación con Dios sea la prioridad suprema, dedicando tiempo a la oración, el estudio bíblico y la meditación. Al hacerlo, podemos evitar que las preocupaciones y el materialismo ahoguen nuestra fe, permitiendo que la palabra de Dios crezca y prospere en nuestras vidas. Número 9. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Mateo 13:23. El versículo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, en Mateo 13:23, resalta la importancia de no solo escuchar la palabra de Dios, sino también de comprenderla profundamente. Esta comprensión es lo que permite que la palabra eche raíces profundas en el corazón y produzca frutos espirituales abundantes. La buena tierra simboliza un corazón receptivo, preparado y fértil, listo para recibir la palabra de Dios. Este terreno no está lleno de espinas, piedras, ni es un camino duro. En cambio, es un lugar donde la semilla puede crecer y prosperar. La buena tierra representa a aquellos que no solo escuchan la palabra, sino que también se esfuerzan por entenderla, meditar en ella y aplicarla en sus vidas. Escuchar la palabra es el primer paso. Sin embargo, escuchar sin entender es como sembrar en terreno pedregoso o entre espinos. Puede haber un crecimiento inicial, pero no se sostiene. La comprensión implica un esfuerzo activo para profundizar en el significado de la palabra. Esto requiere tiempo, reflexión y la ayuda del Espíritu Santo para iluminar nuestro entendimiento. Al entender la palabra, podemos aplicarla correctamente en nuestra vida diaria, permitiendo que transforme nuestros pensamientos, acciones y actitudes. Entender la palabra también significa discernir su aplicación práctica.
La Biblia no es solo un libro de conocimientos, sino una guía para la vida. Al comprender lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, podemos tomar decisiones que reflejen su voluntad y propósito para nosotros. Esta aplicación práctica es lo que lleva a la producción de frutos espirituales: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La comprensión profunda de la palabra también nos protege de ser engañados por falsas doctrinas o interpretaciones erróneas. En un mundo lleno de voces contradictorias y enseñanzas engañosas, entender la verdad de la palabra de Dios nos permite discernir lo verdadero de lo falso. Este discernimiento es crucial para mantenernos firmes en nuestra fe y no ser desviados por falsas enseñanzas. El proceso de entender la palabra también nos lleva a una relación más íntima con Dios. A medida que profundizamos en las Escrituras, conocemos mejor el carácter, los propósitos y los deseos de Dios para nosotros. Esta relación íntima fortalece nuestra fe y nos motiva a vivir de acuerdo con los principios divinos. La buena tierra, por lo tanto, es un corazón que anhela conocer a Dios más profundamente y vivir en comunión con Él. La producción de fruto es la evidencia de una comprensión genuina de la palabra. Este fruto no solo beneficia al individuo, sino también a quienes lo rodean. La vida de una persona que entiende y aplica la palabra de Dios se convierte en un testimonio vivo de la transformación que la palabra puede lograr. Este fruto atrae a otros a la fe y glorifica a Dios, mostrando el poder de su palabra para cambiar vidas. Para cultivar un corazón como la buena tierra, es esencial practicar disciplinas espirituales que nos ayuden a crecer en nuestro entendimiento. Esto incluye la oración, el estudio regular de la Biblia, la meditación en las Escrituras y la participación en una comunidad de fe. Estas prácticas nos ayudan a mantener nuestro corazón blando y receptivo, listo para recibir y entender la palabra de Dios. También es importante abordar cualquier obstáculo que pueda impedir nuestro entendimiento. Esto puede incluir la eliminación de distracciones, el manejo de preocupaciones mundanas y la lucha contra la tentación de depender de las riquezas materiales. Al mantener nuestro enfoque en Dios y su palabra, podemos asegurar que nuestra vida sea un terreno fértil, donde la semilla de la palabra pueda crecer y prosperar. Número 10. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Mateo 13:13. El versículo, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, en Mateo 13:13 captura una técnica central del ministerio de enseñanza de Jesús. Utilizar parábolas es una manera estratégica de comunicar verdades espirituales profundas. Estas historias y metáforas no solo hacen más accesibles los conceptos abstractos, sino que también distinguen entre aquellos que están verdaderamente interesados en entender y aquellos que no lo están. Las parábolas son herramientas pedagógicas que invitan a la reflexión y al discernimiento. Al presentar sus enseñanzas de esta manera, Jesús no simplemente transmitía información, sino que también desafiaba a sus oyentes a pensar, a buscar y a encontrar el verdadero significado detrás de sus palabras. Este método de enseñanza fomenta una participación activa, donde los oyentes deben ir más allá de la superficie para captar la profundidad de las verdades espirituales presentadas. Sin embargo, la razón por la cual muchos, aunque viendo no ven y oyendo no oyen, radica en la condición de sus corazones. La parábola misma actúa como un filtro, revelando la receptividad y la disposición espiritual de los oyentes. Aquellos que están abiertos, que buscan con sinceridad y tienen un deseo genuino de comprender, encontrarán las parábolas esclarecedoras y llenas de significado. Para ellos, las parábolas son reveladoras, abriendo sus ojos a las realidades del reino de Dios. Por otro lado, aquellos que tienen corazones endurecidos, que son indiferentes o resistentes a la verdad, encontrarán las parábolas confusas y sin sentido. Para ellos, las enseñanzas de Jesús quedan ocultas, no porque la verdad no esté disponible, sino porque no están dispuestos a recibirla. Este aspecto del uso de parábolas enfatiza la importancia de la actitud con la que uno se acerca a la palabra de Dios. La parábola no es solo una enseñanza, sino también un acto de juicio. En la parábola del sembrador, por ejemplo, el tipo de suelo determina el destino de la semilla. De manera similar,
La respuesta del oyente a las parábolas de Jesús revela la condición de su corazón y su disposición para aceptar el mensaje del reino. Esta dinámica refleja una verdad espiritual profunda. El entendimiento y la revelación divina están disponibles para todos, pero solo aquellos con corazones abiertos y receptivos pueden verdaderamente comprender y ser transformados por ellas. Jesús, al hablar en parábolas, también cumple las profecías del Antiguo Testamento que describen cómo el pueblo de Israel sería obstinado y resistente a la verdad. En Isaías 6, 9, 10, se habla de cómo el pueblo escuchará pero no entenderá, verá pero no percibirá, debido a la dureza de sus corazones. Jesús cita esta profecía, señalando que su uso de parábolas es un cumplimiento de la misma y una revelación del estado espiritual de sus oyentes. Para aquellos dispuestos a escuchar y aprender, las parábolas de Jesús son una mina de oro espiritual. Cada parábola contiene capas de significado que pueden ser descubiertas a través de la meditación y la búsqueda espiritual. Estas enseñanzas invitan a los oyentes a profundizar, a cuestionar sus propias vidas y a alinear sus corazones con las verdades del reino de Dios. La parábola, en su simplicidad aparente, contiene una riqueza de sabiduría que desafía a los oyentes a crecer en comprensión y fe. Este método de enseñanza sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos la importancia de la disposición del corazón y la mente al acercarnos a las enseñanzas de Jesús. Al estudiar las parábolas, somos invitados a ser participantes activos en el descubrimiento de las verdades divinas, permitiendo que la palabra de Dios transforme nuestras vidas desde dentro. Número 11. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:9. El versículo "el que tiene oídos para oír, oiga", en Mateo 13:9, es una llamada urgente y enfática de Jesús a sus oyentes, para que presten atención y comprendan el mensaje que Él está comunicando. Esta frase es breve pero poderosa, subrayando la importancia de no solo escuchar las palabras de Jesús, sino también de internalizarlas y actuar en consecuencia. Jesús utiliza esta expresión repetidamente en sus enseñanzas, indicando que no todos los que escuchan realmente oyen en el sentido profundo del entendimiento y la aceptación. Tener oídos para oír implica más que la mera capacidad física de escuchar sonidos. Se refiere a una disposición espiritual y mental para recibir, entender y responder al mensaje divino. Es un llamado a una escucha activa y comprometida. La insistencia de Jesús en que aquellos con oídos para oír escuchen destaca la diferencia entre oír pasivamente y escuchar con intención y propósito. Escuchar de manera intencional significa prestar atención, reflexionar y buscar entender profundamente el significado y las implicaciones del mensaje. Es un proceso activo que involucra la mente y el corazón y que lleva a la transformación y al cambio de vida. El contexto de esta declaración es importante. Jesús a menudo la utilizaba después de compartir una parábola, que es una historia sencilla con un significado espiritual profundo. Las parábolas eran una forma eficaz de enseñar porque podían transmitir verdades complejas de manera accesible. Sin embargo, requerían que los oyentes se esforzaran por entender su verdadero significado. La declaración, "el que tiene oídos para oír, oiga", es un recordatorio de que la verdad espiritual no siempre es evidente a simple vista y requiere discernimiento y reflexión. Este llamado a escuchar atentamente también sugiere que el entendimiento espiritual no es automático ni garantizado. Requiere una actitud de humildad y apertura y un deseo genuino de conocer la verdad de Dios. Aquellos que están dispuestos a escuchar de esta manera encontrarán revelación y comprensión, mientras que aquellos que son indiferentes o resistentes permanecerán en la oscuridad. En la práctica, escuchar con oídos espirituales significa estar dispuesto a ser cambiado por lo que se escucha. Implica permitir que la palabra de Dios penetre en el corazón y transforme las actitudes, pensamientos y comportamientos. Es una invitación a una relación dinámica con Dios, donde la comunicación es bidireccional y donde el oyente responde a la voz de Dios con obediencia y fe. Además, esta declaración nos desafía a evaluar cómo estamos escuchando la palabra de Dios en nuestras propias vidas. ¿Estamos realmente prestando atención y buscando entender? ¿O estamos simplemente oyendo de manera superficial? Nos invita a cultivar una disciplina de escucha activa, a través de la meditación en las Escrituras,
la oración y la reflexión constante sobre el mensaje de Dios. La frase también tiene implicaciones comunitarias. Como miembros de una comunidad de fe, estamos llamados a animar a otros a escuchar con oídos espirituales. Esto puede incluir enseñar, compartir experiencias de fe y crear un ambiente donde se valore y se busque la comprensión profunda de la palabra de Dios. Al hacerlo, ayudamos a construir una comunidad que no solo oye, sino que también vive según las enseñanzas de Jesús. Número 12. Y crecía y producía a 30, a 60 y a 100 por uno. Marcos 4:8. El versículo «y crecía y producía a 30, a 60 y a 100 por uno» en Marcos 4:8 es una afirmación poderosa del potencial de la palabra de Dios para crecer y multiplicarse abundantemente en los corazones receptivos. Este pasaje es parte de la parábola del sembrador, donde Jesús describe cómo la semilla, que representa la palabra de Dios, puede producir una cosecha abundante cuando cae en buena tierra. La imagen de la semilla que crece y produce múltiples frutos destaca la naturaleza generativa y expansiva de la palabra de Dios. Una semilla, aunque pequeña, contiene dentro de sí el potencial para generar una planta que puede producir muchas más semillas. De manera similar, la palabra de Dios, cuando es plantada en un corazón abierto y receptivo, tiene el poder de transformar y multiplicarse, llevando a una vida abundante y fructífera. El crecimiento y la multiplicación de la semilla a 30, 60 y 100 por uno simbolizan diferentes niveles de receptividad y respuesta a la palabra. No todos los corazones receptivos producirán la misma cantidad de fruto, pero todos tienen el potencial de producir mucho más de lo que se sembró inicialmente. Esto muestra que la palabra de Dios puede obrar de maneras variadas y sorprendentes en diferentes personas, dependiendo de su disposición y apertura. Este versículo también subraya la importancia de la calidad del terreno, es decir, la condición del corazón que recibe la palabra. Un corazón que está bien preparado, libre de espinas, piedras y dureza, es capaz de recibir la palabra plenamente y permitir que eche raíces profundas. Esta preparación implica una actitud de humildad, deseo de entender y disposición a ser transformado por la verdad divina. La multiplicación de la palabra en los corazones receptivos no solo beneficia al individuo, sino que también tiene un impacto en la comunidad y más allá. Cuando la palabra de Dios produce fruto en una persona, esa transformación se refleja en sus acciones, palabras y relaciones. Esto puede inspirar y afectar positivamente a otros, creando un efecto dominó de crecimiento y multiplicación espiritual. La abundancia de fruto a 30, 60 y 100 por uno también nos recuerda la generosidad de Dios. Él no solo da vida, sino que la da en abundancia. La palabra de Dios no está destinada a producir un mínimo de cambio, sino una transformación completa y abundante. Esto refleja el deseo de Dios de que vivamos vidas plenas, llenas de amor, paz, gozo y todas las virtudes del Espíritu. En la vida práctica, este versículo nos invita a evaluar cómo estamos recibiendo la palabra de Dios. ¿Estamos permitiendo que eche raíces profundas y crezca en nosotros, o estamos permitiendo que las distracciones y preocupaciones la ahoguen? Nos desafía a cultivar un corazón receptivo y a nutrir la palabra mediante la oración, el estudio bíblico y la meditación constante en las Escrituras. También nos llama a ser sembradores de la palabra en la vida de otros. Al compartir el mensaje de Dios y vivir de acuerdo a sus enseñanzas, ayudamos a plantar semillas en los corazones de quienes nos rodean. Nuestra propia vida fructífera puede ser un testimonio poderoso del impacto de la palabra de Dios, inspirando a otros a abrir sus corazones y permitir que la palabra crezca y se multiplique en ellos. Finalmente, este versículo nos ofrece esperanza y ánimo. Nos asegura que el esfuerzo de recibir y vivir la palabra de Dios no es en vano. Aunque el proceso de crecimiento puede ser lento y enfrentar desafíos, la promesa de una cosecha abundante es segura. La fidelidad de Dios garantiza que su palabra cumplirá su propósito y producirá fruto en abundancia en aquellos que la reciben con un corazón abierto y receptivo. Número 13. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra,
y al momento la recibe con gozo. Mateo 13:20. El versículo «El que fue sembrado en pedregales», este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. En Mateo 13:20 destaca cómo las personas pueden responder inicialmente con entusiasmo a la palabra de Dios, pero si su fe no tiene profundidad, no perdurará. Esta parte de la parábola del sembrador ilustra que la condición del corazón de cada individuo determina cómo se recibe y se mantiene la palabra. Los pedregales representan un tipo de suelo donde hay una capa superficial de tierra, pero debajo hay rocas. Esta imagen simboliza a aquellos que, aunque inicialmente reciben la palabra con gozo y entusiasmo, no tienen una base sólida o raíces profundas para sostener su fe. La falta de raíz indica una superficialidad en la comprensión y en el compromiso con la palabra de Dios. Recibir la palabra con gozo es una respuesta positiva y deseable. Sin embargo, el gozo inicial puede ser una reacción emocional que no se traduce en un compromiso duradero. Sin raíces profundas, la fe no puede sostenerse ante las dificultades. Cuando llegan las pruebas, los problemas o la persecución, aquellos que tienen una fe superficial rápidamente se apartan, ya que no tienen la profundidad necesaria para resistir. La condición del corazón es crucial para el crecimiento y la permanencia de la fe. Un corazón superficial puede ser fácilmente influenciado por las circunstancias externas y carecer de la estabilidad necesaria para perseverar. En cambio, un corazón que busca entender y aplicar profundamente la palabra de Dios desarrollará una fe sólida y resiliente. Cada individuo responde de manera diferente a la palabra de Dios, y estas diferencias reflejan la variedad de condiciones del corazón humano. Algunos corazones están preparados y dispuestos a recibir la palabra y permitir que eche raíces profundas, mientras que otros pueden estar distraídos, endurecidos o superficiales. La parábola del sembrador nos desafía a examinar la condición de nuestro propio corazón y a esforzarnos por ser como la buena tierra que produce fruto abundante. Para aquellos que inicialmente reciben la palabra con gozo, pero carecen de profundidad, es importante reconocer la necesidad de cultivar una fe más profunda. Esto puede incluir el estudio constante de las Escrituras, la oración, la meditación y la participación activa en una comunidad de fe. Estas prácticas ayudan a desarrollar una base sólida y a permitir que la fe crezca y se fortalezca. La comunidad de fe también puede jugar un papel crucial en ayudar a aquellos con una fe superficial. Al ofrecer apoyo, enseñanza y aliento, podemos ayudar a otros a profundizar en su comprensión y compromiso con la palabra de Dios. La rendición de cuentas mutua y el compartir experiencias de fe pueden fortalecer la fe de aquellos que están luchando para desarrollar raíces más profundas. El gozo inicial al recibir la palabra es un buen comienzo, pero debe ser seguido por un esfuerzo continuo para profundizar y fortalecer la fe. La verdadera transformación y el crecimiento espiritual requieren tiempo, paciencia y un compromiso constante. La fe que es solo superficial no puede sostenerse en el tiempo, ni producir el fruto que Dios desea ver en nuestras vidas. En la vida diaria, esto significa dedicar tiempo y esfuerzo a conocer mejor a Dios y su palabra. Significa permitir que la palabra transforme nuestras acciones, decisiones y relaciones. Una fe profunda y arraigada no solo nos sostiene en tiempos difíciles, sino que también produce fruto que glorifica a Dios y beneficia a los demás. Número 14. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios. Lucas 8:10. El versículo «A vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios» en Lucas 8:10 revela una verdad profunda sobre la revelación divina y la disposición del corazón humano. Jesús dirige estas palabras a sus discípulos, indicándoles que a ellos se les ha concedido el privilegio de conocer y entender los secretos del reino de Dios. Este privilegio no es arbitrario, sino que se otorga a aquellos que tienen un corazón abierto y una disposición genuina para buscar y comprender las verdades espirituales. Los misterios del reino de Dios se refieren a las verdades profundas y ocultas sobre la naturaleza, el propósito y el funcionamiento del reino de Dios, que no son fácilmente discernibles para todos. Estos misterios no son enigmas irresolubles,
sino verdades divinas que requieren revelación y entendimiento espiritual. Jesús usa parábolas y enseñanzas para comunicar estas verdades, y aquellos que están dispuestos a escuchar y buscar entender son los que reciben la revelación. La disposición para buscar y entender es crucial. Jesús hace una distinción entre aquellos que simplemente escuchan sus palabras y aquellos que realmente buscan comprender y aplicar lo que Él enseña. Los discípulos representan a estos buscadores genuinos, quienes, a través de su seguimiento fiel y su deseo de aprender, reciben la revelación de los misterios del reino. Esta disposición se caracteriza por la humildad, la apertura y el hambre de conocimiento espiritual. La revelación de los misterios del reino de Dios no es solo para los discípulos de aquel tiempo, sino para todos aquellos que, a lo largo de la historia, han buscado conocer a Dios y entender su reino. Este conocimiento no se limita a una élite espiritual, sino que está disponible para todos los que buscan con sinceridad. La búsqueda de la revelación es un proceso continuo de aprender, crecer y profundizar en la relación con Dios. Entender los misterios del reino de Dios implica más que un conocimiento intelectual. Requiere una transformación del corazón y la mente. La revelación divina tiene el poder de cambiar la manera en que vemos el mundo, nuestras prioridades y nuestras acciones. Al comprender las verdades del reino, nuestras vidas comienzan a reflejar los valores y principios del reino de Dios, tales como el amor, la justicia, la misericordia y la verdad. La búsqueda de la revelación también nos lleva a una vida de oración y meditación en la palabra de Dios. La oración abre nuestros corazones y mentes a la guía del Espíritu Santo, quien nos revela las verdades de Dios y nos ayuda a aplicarlas en nuestras vidas. La meditación en las Escrituras nos permite profundizar en el conocimiento de Dios y su voluntad, y nos capacita para vivir de acuerdo con sus principios. La comunidad de fe juega un papel vital en este proceso de revelación. Al compartir nuestras experiencias, preguntas y entendimientos con otros creyentes, enriquecemos nuestra propia comprensión y ayudamos a otros en su búsqueda. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es un lugar donde los misterios del reino se exploran y se revelan colectivamente, a través de la enseñanza, la adoración y la comunión. El conocimiento de los misterios del reino de Dios también nos llama a una responsabilidad mayor. Conocer y entender las verdades del reino implica vivir de acuerdo con ellas y ser testigos de estas verdades ante el mundo. La revelación no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que podamos compartir el mensaje del reino con otros, demostrando el amor y la gracia de Dios a través de nuestras vidas. Finalmente, la revelación de los misterios del reino de Dios nos llena de esperanza y propósito. Al entender el plan y el propósito de Dios para su creación, encontramos sentido y dirección para nuestras vidas. Nos damos cuenta de que somos parte de una historia divina más grande, que Dios está obrando en el mundo y que tenemos un papel en su reino. Número 15. Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mateo 13:19. El versículo «Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón» en Mateo 13:19 ilustra la realidad de la oposición espiritual que enfrenta la palabra de Dios cuando es sembrada en los corazones humanos. Este pasaje es parte de la parábola del sembrador, donde Jesús describe cómo diferentes tipos de terreno representan diversas respuestas a la palabra. En este caso, el terreno junto al camino simboliza a aquellos que oyen la palabra, pero no la entienden, permitiendo así que Satanás la arrebate antes de que pueda echar raíces. Satanás, el maligno, está siempre buscando maneras de impedir que la palabra de Dios transforme vidas. Su objetivo es mantener a las personas en la oscuridad espiritual, separadas de la verdad que puede liberarlas y llevarlas a una relación con Dios. Para lograr esto, emplea varias estrategias diseñadas para confundir, distraer y engañar. Una de las maneras en que Satanás arrebata la palabra es sembrando dudas en las mentes de las personas. Al cuestionar la veracidad y la relevancia de la palabra de Dios, logra que las personas se vuelvan escépticas y desconfíen del mensaje divino. Esta estrategia de sembrar dudas fue evidente en el jardín del Edén cuando tentó a Eva, cuestionando lo que Dios había dicho.
Otra estrategia que Satanás utiliza es la distracción. Vivimos en un mundo lleno de ruido y actividades que pueden fácilmente desviar nuestra atención de la palabra de Dios. Las preocupaciones cotidianas, las responsabilidades laborales, las relaciones personales y los entretenimientos pueden ocupar tanto espacio en nuestras vidas que apenas dejamos lugar para meditar y reflexionar en la palabra. Estas distracciones no solo nos impiden escuchar la palabra, sino que también dificultan nuestra capacidad de entender y aplicar sus enseñanzas. El engaño también es una herramienta poderosa en el arsenal de Satanás. A través de falsas enseñanzas y doctrinas erróneas, puede distorsionar la verdad de la palabra de Dios. Esto puede llevar a las personas a seguir caminos que parecen correctos, pero que, en realidad, las alejan de la verdadera relación con Dios. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los falsos profetas y maestros que presentan un evangelio distorsionado. El miedo y la intimidación son otras formas en que Satanás arrebata la palabra. Cuando las personas enfrentan persecución o rechazo por su fe, pueden sentirse tentadas a abandonar la palabra por temor a las consecuencias. Este miedo puede ser un obstáculo significativo para que la palabra eche raíces profundas y crezca. Para contrarrestar estas tácticas del maligno, es esencial que los creyentes estén siempre alerta y preparados. La armadura espiritual descrita en Efesios 6:10-18 proporciona una guía clara sobre cómo protegernos de los ataques de Satanás. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Cada uno de estos elementos nos ayuda a resistir los intentos del maligno de arrebatar la palabra de nuestros corazones. La comunidad de fe también desempeña un papel crucial en este proceso. Al rodearnos de otros creyentes, encontramos apoyo, aliento y responsabilidad. Juntos, podemos estudiar la palabra, compartir nuestras luchas y orar unos por otros, fortaleciendo así nuestra capacidad para resistir los ataques del maligno. Además, es vital que cultivemos una relación personal y profunda con Dios a través de la oración y el estudio constante de las Escrituras. Al hacerlo, permitimos que la palabra de Dios eche raíces profundas en nuestro corazón, convirtiéndose en una fuente de fortaleza y guía en nuestras vidas. La meditación regular en la palabra y la aplicación de sus principios en nuestra vida diaria nos ayudan a internalizar su verdad y a estar preparados para resistir cualquier intento de Satanás de arrebatarla. Número 16. Estos son los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto con perseverancia. Lucas 8:15. El versículo «Estos son los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto con perseverancia», en Lucas 8:15, subraya la importancia crucial de la perseverancia en la vida de fe. En la parábola del sembrador, Jesús destaca que aquellos que no solo oyen y reciben la palabra, sino que también perseveran en ella, son los que finalmente dan fruto. Esta enseñanza revela que la fe auténtica no solo se manifiesta en una respuesta inicial positiva, sino en una continuidad y constancia a lo largo del tiempo, incluso frente a desafíos y adversidades. La perseverancia en la fe implica mantener una firmeza y una constancia en la relación con Dios, sin importar las circunstancias. Es la capacidad de seguir creyendo, confiando y obedeciendo a Dios, a pesar de las dificultades, las pruebas y las tentaciones. La perseverancia es la prueba de una fe genuina y arraigada que no se tambalea fácilmente. Los desafíos y las pruebas son inevitables en la vida cristiana. Jesús mismo advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones. Juan 16:33. Estas pruebas pueden tomar muchas formas, como problemas personales, dificultades financieras, enfermedades, persecuciones y otras situaciones adversas. La perseverancia en la fe no significa la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantenerse firme y fiel a Dios a través de ellos. La perseverancia también requiere una disposición a crecer y madurar espiritualmente. Esto implica un compromiso continuo con la oración, el estudio de la palabra de Dios y la participación en la comunidad de fe. La madurez espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y transformación. La palabra de Dios actúa como alimento espiritual, fortaleciendo nuestra fe y capacitándonos para enfrentar y superar los desafíos.
Un aspecto importante de la perseverancia en la fe es la capacidad de confiar en la fidelidad y las promesas de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que perseveraron en la fe y vieron la fidelidad de Dios en sus vidas. Abraham, por ejemplo, esperó muchos años por el cumplimiento de la promesa de Dios de darle un hijo, y su fe fue contada por justicia. Génesis 15:6. La perseverancia en la fe se basa en la confianza de que Dios es fiel y que cumplirá sus promesas a su debido tiempo. La comunidad de fe juega un papel vital en la perseverancia. Estar rodeados de otros creyentes que nos animan, nos apoyan y oran por nosotros es esencial para mantenernos firmes en nuestra fe. La comunión con otros creyentes proporciona un entorno donde podemos compartir nuestras luchas, recibir consejo sabio y ser fortalecidos mutuamente. La Biblia nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino a alentarnos unos a otros, y tanto más cuanto vemos que el día se acerca. Hebreos 10:25. La perseverancia en la fe también se refleja en nuestra capacidad para resistir la tentación. Satanás busca constantemente apartarnos del camino de la fe, ofreciendo placeres temporales y distracciones que pueden desviar nuestro enfoque de Dios. La perseverancia nos capacita para resistir estas tentaciones y mantenernos firmes en nuestra dedicación a Dios. Santiago 1:12 dice: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La perseverancia en la fe finalmente lleva a una vida fructífera. El fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, Gálatas 5:22-23, es el resultado de una vida arraigada y persistente en la fe. Estos frutos no solo benefician al individuo, sino que también impactan a los demás, demostrando el poder transformador de la palabra de Dios. En la práctica diaria, perseverar en la fe significa tomar decisiones que reflejen nuestra confianza en Dios, incluso cuando es difícil. Significa buscar su presencia a través de la oración y la adoración, estudiar su palabra para obtener guía y sabiduría, y vivir de acuerdo con sus mandamientos. También implica depender del Espíritu Santo para obtener fortaleza y dirección, y confiar en la gracia de Dios para sostenernos en todo momento. Número 17. Unos a 100, otros a 60, y otros a 30 por uno. Mateo 13:23. El versículo unos a 100, otros a 60, y otros a 30 por uno, en Mateo 13:23, describe la variabilidad en la producción de fruto espiritual entre aquellos que reciben la palabra de Dios con un corazón sincero y receptivo. Esta imagen es parte de la parábola del sembrador, donde Jesús ilustra cómo la semilla, que representa la palabra de Dios, produce diferentes cantidades de fruto según el terreno en el que cae. Aunque la medida del fruto varía, la promesa es que todos los que reciben la palabra sinceramente producirán algo significativo. La variabilidad en la producción de fruto refleja las diferencias en la preparación del corazón y la respuesta individual a la palabra de Dios. Cada persona tiene una capacidad única para recibir y cultivar la palabra, influenciada por factores como la madurez espiritual, el entorno, las experiencias de vida y el nivel de compromiso. Algunos producirán un fruto abundante, como a 100 por uno, mientras que otros producirán menos, pero aún así darán fruto. El hecho de que la medida del fruto varíe no disminuye el valor del fruto producido. Incluso aquellos que producen a 30 por uno están cumpliendo el propósito de Dios y contribuyendo al reino de Dios de manera significativa. La cantidad de fruto no es el único indicador de la fidelidad y la efectividad espiritual. Lo importante es que la palabra de Dios haya echado raíces y esté produciendo transformación y crecimiento. La parábola nos enseña que el crecimiento espiritual y la producción de fruto requieren tiempo y esfuerzo. La semilla necesita un terreno fértil, agua, luz y cuidado para crecer y dar fruto. De manera similar, nuestra vida espiritual requiere que nos dediquemos a la oración, el estudio de las Escrituras, la comunión con otros creyentes y la obediencia a la voluntad de Dios. Estas prácticas ayudan a cultivar un corazón receptivo y a fomentar un crecimiento espiritual constante.
El fruto espiritual puede manifestarse de diversas maneras. Puede incluir el crecimiento personal en virtud y carácter, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que son los frutos del Espíritu mencionados en Gálatas 5:22-23. También puede manifestarse en el impacto positivo que tenemos en la vida de los demás, como el testimonio de fe, el servicio a los necesitados, la enseñanza y la evangelización. Es importante reconocer que Dios es el que da el crecimiento. Aunque somos responsables de preparar nuestro corazón y cultivar nuestra relación con Dios, es el Espíritu Santo quien obra en nosotros y a través de nosotros para producir fruto. Primera a los Corintios 3:7 nos recuerda que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el crecimiento. Esta verdad nos libera de la carga de sentirnos responsables por la cantidad de fruto producido, enfocándonos en ser fieles y obedientes a la palabra de Dios. La parábola también nos invita a evaluar continuamente nuestra vida espiritual. Debemos preguntarnos si estamos proporcionando el ambiente adecuado para que la palabra de Dios crezca y prospere en nosotros. Esto implica remover cualquier obstáculo, como el pecado, la indiferencia o las distracciones mundanas, que puedan impedir el crecimiento espiritual. Al hacerlo, podemos asegurarnos de que estamos maximizando nuestro potencial para producir fruto. Además, este versículo nos anima a celebrar y valorar el fruto que vemos en nuestras vidas y en las vidas de los demás. En lugar de compararnos y medirnos con otros, debemos reconocer y agradecer a Dios por el trabajo que está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Cada fruto producido, grande o pequeño, es una evidencia del poder transformador de la palabra de Dios y una contribución al avance del reino de Dios. En la vida práctica, esto significa vivir con un corazón abierto y dispuesto a ser transformado por la palabra de Dios. Significa ser diligentes en nuestras disciplinas espirituales, buscando constantemente crecer y madurar en nuestra fe. También implica estar atentos a las oportunidades para servir y compartir el amor de Dios con los demás, confiando en que, al hacerlo, estamos produciendo fruto que glorifica a Dios. Número 18. Mirad pues, cómo oís, porque a todo el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que parece tener le será quitado. Lucas 8:18. El versículo, mirad, pues cómo oís, porque a todo el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que parece tener le será quitado. En Lucas 8:18, es una advertencia y una instrucción crucial de Jesús sobre la importancia de cómo recibimos y respondemos a la palabra de Dios. Este versículo subraya la necesidad de una atención y una respuesta adecuada a la enseñanza divina, ya que nuestras actitudes y acciones respecto a la palabra tienen consecuencias significativas. Jesús nos llama a mirar cómo oímos, lo que implica que no se trata solo de escuchar pasivamente, sino de escuchar activamente y con discernimiento. Esto significa que debemos prestar atención no solo al mensaje, sino también a nuestra disposición interna al recibirlo. La escucha activa implica una mente y un corazón abiertos, listos para recibir, comprender y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Esta actitud de receptividad es crucial para que la palabra pueda arraigarse y producir fruto en nosotros. La segunda parte del versículo explica una ley espiritual de incremento y pérdida. A todo el que tiene, se le dará. Indica que aquellos que reciben la palabra de Dios con un corazón abierto y la aplican fielmente, recibirán aún más entendimiento y bendiciones espirituales. Este principio se ve en cómo el crecimiento espiritual es un proceso acumulativo. Cuanto más buscamos y aplicamos la palabra de Dios, más entendemos y más crecemos en nuestra fe. Por otro lado, a todo el que no tiene, aún lo que parece tener le será quitado, es una advertencia sobre la pérdida espiritual. Aquellos que no valoran la palabra de Dios, que la escuchan superficialmente o la ignoran, pueden perder incluso la comprensión y las bendiciones que inicialmente recibieron. Esta pérdida puede manifestarse en un endurecimiento del corazón, una disminución de la sensibilidad espiritual y una vida que no refleja los principios del reino de Dios. Esta enseñanza
resalta la responsabilidad que tenemos como oyentes de la palabra. No basta con estar presentes y escuchar. Debemos responder de manera que refleje un compromiso genuino con Dios y su verdad. Nuestra respuesta a la palabra determina nuestra capacidad para recibir más revelación y crecer espiritualmente. Un corazón dispuesto y obediente abre la puerta a un entendimiento más profundo y a la transformación continua. Examinar cómo oímos también implica reflexionar sobre las influencias y distracciones que pueden afectar nuestra capacidad para escuchar claramente la palabra de Dios. En una era de sobrecarga de información y constantes distracciones, es fácil permitir que otros mensajes compitan con la voz de Dios. Es vital crear espacio y tiempo dedicados a escuchar a Dios a través de la oración, la meditación y el estudio de las Escrituras, asegurándonos de que su palabra tenga un lugar prioritario en nuestras vidas. Además, la comunidad de fe juega un papel crucial en este proceso. Al compartir y discutir la palabra de Dios con otros creyentes, podemos profundizar nuestro entendimiento y recibir diferentes perspectivas que enriquecen nuestra comprensión. La rendición de cuentas y el apoyo mutuo en la comunidad nos ayudan a mantenernos enfocados y fieles en nuestra respuesta a la palabra de Dios. La obediencia es otro aspecto esencial de cómo oímos la palabra de Dios. Escuchar verdaderamente implica actuar según lo que hemos escuchado. Santiago 1:22 nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. La verdadera escucha se manifiesta en la aplicación práctica de la enseñanza divina en nuestra vida diaria, reflejando nuestra fe a través de nuestras acciones y decisiones. Finalmente, este versículo nos desafía a estar en un estado constante de aprendizaje y crecimiento espiritual. Nunca alcanzamos un punto en el que no necesitemos seguir escuchando y respondiendo a la palabra de Dios. La vida cristiana es un viaje continuo de transformación, y cada etapa de nuestra vida presenta nuevas oportunidades para aplicar la verdad de Dios y crecer en su gracia. Gracias por acompañarnos en este profundo recorrido por la parábola del sembrador y sus enseñanzas clave. Esperamos que este video te haya inspirado y ayudado a comprender mejor cómo la palabra de Dios puede echar raíces profundas en tu vida y producir fruto abundante. Si te ha gustado este video, te invitamos a darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Nos encantaría saber tus pensamientos y reflexiones, así que no dudes en dejar tus comentarios abajo. Tu participación y apoyo son muy valiosos para nosotros. No olvides suscribirte a Historias Fascinantes de la Biblia para más contenido bíblico y reflexiones espirituales. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias de nuevo por ver y que Dios te bendiga abundantemente.